Portland, Texas. Y pues ahí se quedó para ayudarles a cuidar con el niño. Solo que ya saben quién es importante. ¿Seré yo, Señor? Dice. No parece que andan con humor de risa en la mañana, hermanos. Lo hice como icebreaker, pero quedaron iguales. Bienvenidos. Tenemos a nuestra hermana Blanca con nosotros de Dallas, de la congregación de Westbound. Allá, hermana, cuando regrese allá con los hermanos, esperamos que no regrese, ¿verdad? Pero cuando regrese, le lleva saludos a todos los hermanos de ahí de la Westbound. Solo que ahorita anda arreglando una casita que tiene aquí, a lo mejor se cambia para acá. Solo que hay que orar, hermanos, para que se venga. Sí. A ver si el hermano va a querer venir. Pero la mujer siempre tiene un modo de salir adelante, hermana. Sí, solo que a lo mejor sí. Para ustedes que nos están viendo, sintonizando por medio de Facebook Live en esta mañana, estamos contentos y agradecidos porque ha tomado el tiempo para acompañarnos en este estudio que estamos teniendo los domingos por la mañana. Queremos invitarle nuevamente para que venga y esté con nosotros personalmente. Nos estamos reuniendo aquí en nuestro edificio que está localizado en 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Así que si usted vive aquí cerca, le invitamos para que venga y nos conozca y para que nosotros también podamos tener compañerismo con usted y conocerle. Como siempre, si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que estamos estudiando, estamos listos para contestarle según la palabra de Dios. Nos puede preguntar por medio del Facebook, nos puede mandar un correo electrónico o nos puede llamar por teléfono y alguien contestará su llamada mientras estemos aquí en el edificio. Solo que todos son bienvenidos. Para el resto de nosotros que no estamos aquí, hermanos, gracias porque Dios nos ha concedido una oportunidad nuevamente de poder reunirnos y de estudiar la palabra del Señor. Gracias a Dios que ya tenemos a nuestra hermana Adelina con nosotros. Gracias, hermana. Esperamos que todo le haya salido bien en su viaje y en sus desafíos que tenía. Pero gracias. Y pues también por allá miro otras caras nuevas, pero no quiere, a lo mejor no quiere que mencione el nombre. Bueno, pues bienvenidos a todos ustedes. Gracias por su asistencia. Varios hermanos andan fuera de la ciudad. El hermano Jaime anda fuera de la ciudad. El hermano Arnoldo también anda fuera de la ciudad. Y quizás otros hermanos que en el momento no tengan nombre de Dios, pero vamos a orar por ellos. Nuestro estudio que estamos estudiando es Oikos Despoteo, ¿verdad? Guía para la familia. Oikos Despoteo, guía para la familia. Estuvimos viendo la semana pasada, y lo estoy llevando poco despacio, hermano, estamos estudiando concepto por concepto para que así no nos podamos perder, sino que entiendamos correctamente todo lo que este estudio tiene el enfoque de alcanzar. Pero la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, concerniente a que Dios ha establecido, concerniente a la familia nuclear. ¿Ok? Esta palabra nuclear no la va a encontrar en la Biblia. La familia nuclear familia. ¿Ok? Y es también la palabra ideal. ¿Ok? Pero también estuvimos viendo de que cuando vemos nosotros las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que el hombre cambió lo establecido por Dios. En la quinta generación miramos nosotros que en los hijos de los hombres,
la descendencia de Caín, miramos nosotros que se vino a cambiar esta idea principal o la familia nuclear. Déjenme ponerla correctamente, hermano, porque tienen que en veces tener paciencia conmigo porque yo en veces pienso en español y escribo en inglés. O pienso en inglés y escribo en español. ¿Ok? Y en veces pues hablo de la misma manera. Familia nuclear. Miramos nosotros que el hombre hizo el intento y logró de cambiar la familia nuclear para la quinta generación. Estuvimos viendo en Génesis capítulo 4, versículo 19, en donde claramente ahí se nos da a entender el cambio que se llevó a cabo. Y luego miramos nosotros concerniente a los hijos de Dios, que para la generación 16ª se vino a cambiar esta idea de la familia nuclear. Y esto fue concerniente a Abraham. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 16 y versículo 1 en adelante, en donde vemos nosotros que Sara quiso ayudar a la promesa de Dios, que Dios les iba a conceder un hijo, y viendo de que Sara ya estaba un poquito avanzada de edad, miramos nosotros que le da por esposa a su sierva Agar a Abraham. Y ahí entonces ya miramos nosotros en donde ya la familia nuclear, concerniente a los hijos de Dios, ya se viene a apartar de la idea que miramos en la palabra del Señor. Y luego miramos otros textos que más adelante vamos a estar mirando concerniente a todo esto. Pero solamente para darles una breve introducción a lo que estamos viendo. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, de que en cada familia, tanto la que ha establecido Dios como la que se ha desviado el hombre y ha establecido, se encuentran tres puntos principales. Y lo voy a poner así, ¿verdad? Primeramente son las características. Punto número 2, los problemas. Y punto número 3, las soluciones. ¿Ok? Las características. Las características de la familia nuclear según la palabra del Señor. Y esto, si acaso quiere poner un texto, le puede poner Génesis capítulo 2 y versículo 24 al 25. Las características concernientes a la familia nuclear. Primeramente, es una sola unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que está compuesto por el hombre y la mujer, esposo y esposa. ¿Ok? Está compuesto por el padre y la madre. ¿Ok? Una sola unidad. Miramos nosotros, primeramente, cuando habla de una sola unidad, Génesis capítulo 2 y versículo 25, donde dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola unidad. ¿Ok? Esto es Génesis capítulo 2, versículo 24. Y luego, claro, miramos nosotros que de ahí entonces empieza, ¿verdad? Vemos nosotros el esposo y la esposa. Esto es Génesis capítulo 24 y 25. Y luego el padre y la madre. Esto es Génesis capítulo 4, versículo 1, en donde por primera vez ya miramos que vienen a tener familia. Esas son las características que vemos nosotros en la palabra del Señor. ¿Ok? Y entonces miramos nosotros, ¿verdad? Otras características concerniente a esto es de que es una unión, ¿verdad? Hasta la muerte.
hasta la muerte. ¿Ok? Características de esta reunión: no debe de existir el divorcio. ¿Ok? Hasta la muerte. Y claro, ¿verdad? Que aquí voy a combinar todo esto con Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Y claro, ¿verdad? Que hay más versos. Malaquías capítulo 2 y versículo 16. Proverbios capítulo 5, versículo, bueno, todo el capítulo 5 lo puede leer. Solo que todo esto, ¿verdad?, nos enseña concerniente a las características de la familia nuclear. Y yo creo que voy a ir por aquí rápido, hermanos, porque no tenemos ningún problema con esto, ¿verdad? No sea que tenga una pregunta, levante la mano y si la puedo contestar, la contesto. Pero esto es lo que miramos nosotros concerniente a las características. Algo simple. Un hombre, una mujer, ¿ok? Un esposo, una esposa, un padre y una madre. Y claro que si nosotros queremos añadirle más de esto, ¿verdad? Un abuelo y una abuela, ¿verdad? Así se va, ¿ok? Solo que es simple todo esto. Pero luego venimos a los problemas. Los problemas dentro de este matrimonio nuclear, miramos nosotros que consiste en las siguientes áreas, y voy a ser general, ¿verdad? Primeramente, problemas matrimoniales. ¿Ok? Y en los problemas matrimoniales, ¿verdad? Aquí se puede poner el adulterio. ¿Ok? Fornicación, bueno, adulterio, ¿verdad? Se puede poner el divorcio. ¿Ok? No, el matrimonial. Adulterio, divorcio. O sea que, ¿qué es el consejo que la palabra del Señor, la solución que la palabra del Señor da concerniente a este tipo de situación? ¿Ok? Bueno, las opciones que se tiene aquí, ¿verdad? Primeramente es separación. Esto lo miramos nosotros en Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. O sea que puede existir una separación. Y claro, ¿verdad? Que aquí tiene que haber un partido culpable y un partido inocente, y esto es lo que se establece aquí. ¿Ok? Pero también en forma de solución a todo esto, ¿verdad? Es el perdón. El perdón. Y esto lo miramos nosotros, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, y que es versículo 12, en donde el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Colosenses 3, 12. Bueno, no es el versículo que estaba buscando. El versículo que ando buscando dice, perdonar así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. ¿Ok? ¿El 3.13? El 3.13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y claro, ¿verdad? Que cuando uno llega a este punto, hay que considerar varios factores. ¿Ok? Estos son los problemas. Estamos empezando primeramente con este problema del matrimonio, porque hablamos primeramente con matrimonio. Pero existe el adulterio, existe el divorcio. Y claro que todo esto, ¿verdad?, envuelve situaciones, por ejemplo, de intimidad, relaciones sexuales. O sea que ya dentro de un matrimonio, y creo que todos los que estamos aquí somos adultos, entendemos bien todo,
dentro de un matrimonio, Dios ya permite las relaciones sexuales entre el esposo y la esposa. Recuerdan lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Por tanto, ¿verdad? En otras palabras, habla ahí del procrear. Y sabemos bien, ¿verdad?, que el procrear, como dice Levítico capítulo 15, versículo 18, es cuando el hombre tiene relaciones con la mujer, en este caso su esposa, ¿verdad? Y él planta su semilla, según dice ahí el texto. ¿Ok? Entonces miramos nosotros que cuando esto ocurre, ¿verdad? Entonces, Salmo 139, versículo 13, ahí habla del concepto que ocurre dentro del vientre de la madre. Es decir, cuando ya se viene a cumplir las bendiciones de Dios en el matrimonio, Salmo 139, versículo 13 en adelante, habla de la obra maravillosa de Dios dentro del vientre de la madre para venir a producir un ser querido, un ser amado. Entonces miramos nosotros, todo esto ya lo conocemos, ¿ok? Solo que también se puede encontrar esos tipos de problemas. Cuando hablamos de adulterio y divorcio, porque cuando hablamos de adulterio, se puede todavía hacer otra lista abajo, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué fue lo que llevó a la persona al adulterio? ¿Fue porque no estuvo conforme con su esposa? Eclesiastés capítulo 9, versículo 9 dice que debemos de gozarnos ¿con quién? Con la mujer que Dios nos ha dado. Proverbios capítulo 5 y versículo 18. Hay bastantes textos, ¿verdad?, que nos habla de eso. El hombre no tiene ningún negocio de andar. Ahora sí lo voy a poner como un ejemplo, hermano, como la vaca del hermano Víctor, que brinca la cerca. Proverbios capítulo 5, versículo, montando aquí, 5 y 18. Dice, sea bendito tu manantial. Y tiene que interpretar la palabra manantial aquí dentro del contexto, ¿verdad? Solo que por eso le digo que lea todo el contexto. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ese texto quiere decir mucho, mucho. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que por eso digo, de aquí se puede ampliar todavía más. Y estoy haciendo general, pero si llegáramos a tocar punto por punto, hermanos, nos llevaría un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero lo menciono para que ustedes entiendan, cuando hablamos de adulterio, todavía hay varias cositas aquí, ¿verdad?, que tener que hablar. Porque hay tal cosa, ¿verdad? Llegan ya 5 años de casados y a lo mejor ya el muchacho le dice, bueno, el esposo le dice a su esposa, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya no siento lo mismo por ti como antes sentía. ¿Qué pues? Pues déjame, divórciate. ¿Será esa la contestación? Ya miramos que la palabra del Señor bueno, ya lo borré, ¿verdad? Malaquías capítulo 2, versículo 16. No divorce. No divorcio. Porque eso aborrece Dios. Entonces, si Dios aborrece el divorcio, entonces tenemos que buscar manera en cómo llegar a este punto. ¿Ok? Pero si llegamos a este punto, ya entonces entran los problemas psicológicos. ¿Entendemos eso? Los miro muy callados en la mañana, hermano. Entran los puntos psicológicos. Los puntos psicológicos, ¿verdad? Es, ya por ejemplo, ya cuando la esposa entiende y sabe ver, en verdad, que su esposo le fue infiel y que estuvo con otra mujer, entonces cuando ya llega el momento de intimidad, psicológicamente hay un cambio. ¿Entendemos eso? Hay un cambio. Y eso afecta, ¿verdad?, la sensibilidad, afecta el cariño y el amor de la persona hacia la otra persona. Entonces ya vemos un enfriamiento concerniente a eso. Entonces hay que tratar con esos problemas o esas situaciones psicológicas. Estamos hablando de soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a tratar concerniente a ellos? Hay matrimonios, ¿verdad?, que esto ha ocurrido en el matrimonio y por tal de que entienden de que Malaquías 2:16 existe y como cristiano o cristiana entonces deben y ellos saben que tienen que perdonar,
pero no aman a su esposo, no aman a su esposa, simplemente están porque es obligación, hasta la muerte. ¿Y qué efecto está produciendo eso en la persona psicológicamente? Y todo por tal de perdonar. Y cuando existe perdón, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el perdón, bueno, tiene que haber un cambio del arrepentido, porque en el perdón, hermano, está el que perdona y está el que se arrepiente. Y el que se arrepiente tiene que obrar obra de ¿qué? De arrepentimiento. Dice Hechos capítulo 26 y versículo 20. Tiene que producir obras de arrepentimiento. Pero que recuerden que cuando hay una intimidad aquí, hermanos, ya se forma no sola carne. Y luego vamos a voltear las barajas para el otro lado. Está la esposa. La esposa cometió adulterio. Y entonces el esposo ya entonces decide tener relaciones sexuales con su esposa. Entonces el esposo está pensando, bueno, ¿de quién estará pensando? ¿De mí o de...? Son cosas serias. Yo sé bien que a lo mejor esto le causa a usted molestia de oír estas cosas, pero están ocurriendo, hermano, están ocurriendo dentro de la iglesia ya. No es nada ya secreto. ¿Ok? Porque para allá vamos. Pero hablo, ¿verdad?, de soluciones a todo esto. Y aquí es donde venimos los consejeros matrimoniales, ¿verdad? Venimos a dar un consejo a las personas, pero tiene que existir bastante ayuda y trabajo de las personas envueltas en esto. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, hermano, estoy hablando generalmente y no voy a dedicar mucho tiempo en esto porque en primer lugar no tengo mucho tiempo, pero solamente para poder ver las características, los problemas y las soluciones que la Biblia tiene que ofrecernos a nosotros. Y podemos ir a la Biblia para solucionar todos esos problemas. Eso es concerniente al matrimonio. Pero ¿qué concerniente el siguiente grupo, verdad? Está la familia. Está la familia. Y en la familia, ¿verdad? Existe la educación. ¿Ok? Y en la educación deben de estar envueltos los dos. Dice Proverbios capítulo 1 y versículo 8, dice al muchacho, no vengas a dejar la instrucción de tu padre ni la amonestación de tu madre. Están los dos envueltos. Proverbios capítulo 6, versículo 20 habla de lo mismo, la educación. Y claro que en la educación la podemos todavía aún dividir en varias partes. La educación secular, la educación espiritual. Porque recuerde, en las criaturas, hermanos, hay que cubrir ciertas cosas. En las criaturas, si uno está tratando concerniente a la enseñanza a una criatura, tiene que entender que su hijo es un ser criado emocionalmente. Que su hijo es un criado, es alguien criado espiritualmente. Entonces, todas esas áreas se tienen que cubrir con la enseñanza. Mire, cuando hablamos de Jesucristo y el desarrollo de Jesucristo, en Lucas capítulo 2, versículo 40 y 41, y Lucas capítulo 2, versículo 52, ahí está hablando de las áreas en que Jesucristo desarrolló su crecimiento. Dice, para con los hombres y para con Dios. Entonces, viene a cubrir lo que estamos cubriendo nosotros aquí. Estamos mirando todo esto. Y estas cosas son necesarias. Y vuelvo a repetir, la Biblia pone la responsabilidad en los padres, no en la iglesia. La iglesia está para ayudar, pero la responsabilidad primordial está en los padres. Los padres son los que tienen la autoridad. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, al padre y a la madre se le da la autoridad de parte de Dios para poder hacer estas cosas. Claro que la iglesia también tiene, ¿verdad? Efesios capítulo 4, pero nosotros tenemos que educar. Entonces está la familia, la educación. ¿Ok? Y luego, segundo de esto, ¿verdad? Está
La disciplina. El libro de Proverbios está saturado de la disciplina. Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 13, Proverbios capítulo 22. Bueno, hay cantidad de versículos que hablan sobre la disciplina. Y ahí habla de la disciplina corporal. Ahí habla de la vara, ¿verdad? Pero hoy en día es la faja, la paddle, como quieran nombrarle. No como Dr. Spock que dice time out, una esquina. La Biblia no habla de time out ni no habla de esquinas tampoco. Dice que debemos de disciplinar al niño con la vara. Dice, ¿por qué? Dice, no lo vas a matar, pero librará su alma ¿de dónde? Del infierno. Del infierno. Es mejor oír y ver a nuestros hijos llorar ahorita que después ellos nos hagan a llorar a nosotros. Porque cuando hablamos de la familia, hermanos, tenemos que ver diferentes etapas. Está la etapa de niñez, la etapa de niños, la etapa de juventud y luego se va así, ¿verdad? Y en cada etapa hay una forma diferente en cómo desarrollar la disciplina a nuestros hijos. ¿Cómo te vas a poner tú a disciplinar a un joven ya que tenga 18, 17 años de tus hijos, ¿verdad? Como lo hacías cuando eran niños con la vara. Yo te garantizo que el momento que tú levantes la vara y que le quieras dar, más que te agarres porque hay una aguantada. Y se oye cosa triste y cosa curiosa, hermano. Pero yo he visto a padres, hijos y padres envueltos en pleitos serios por causa de esto. Ya no se disciplina un hijo, ¿verdad? Una hija de esa manera ya cuando tienen esa edad. Es diferente. Y luego ya, entonces ya cuando entran en el estado de casados, dejan de ser su responsabilidad. No, todavía sigue el entrenamiento, pero hay una diferente manera en cómo. Y esto regresa a lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 4, ¿recuerdan? Efesios capítulo 6, versículo 4, ahí están dos palabras muy importantes que usted debe de entender y debe de estudiarlas para saber qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a eso. Efesios 6, 4 dice, y a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya está hablando de una serie de disciplinas, pero diferentes etapas. Uno tiene que estudiar las etapas, tiene que estudiar las características de nuestros niños en estas etapas, en cómo le podemos ayudar. Solo que están los problemas matrimoniales, los problemas familiares, y luego están los problemas sociales. Social. ¿Okay? Los problemas sociales. O sea, el intercambio con diferentes personas. Y estamos estudiando esto en los miércoles por la noche, ¿verdad? Las destrezas o habilidades interpersonales, conmigo mismo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que exista un cambio en mí mismo? Recuerde que estamos entrando a la iglesia del Señor, estamos entrando a ser un seguidor de Cristo Jesús y tiene que haber un cambio en mi vida ya. Ya no puedo ser el mismo que era en el mundo. Tiene que haber un cambio interpersonal. Pero también tiene que haber un cambio donde vamos a interactuar con la sociedad. Y esto, claro, ¿verdad? Empieza aquí cuando ya uno comienza la educación concerniente a las relaciones con el ser humano. A un niño que siempre los tienes aislado, cuidado, ¿verdad? No va a poder relacionarse con los demás. Si no, cada ratito, si no sale con la de él, va a comenzar a llorar. O se va a tirar al piso, va a comenzar a gritar. ¿Por qué? Porque no sabe cómo tratar con las situaciones o problemas en la sociedad. Y esto es muy importante. Muy importante. Porque si acaso no hay una enseñanza bien aquí, ¿verdad? Entonces, al rato quizás le estén llamando cada ratito de su escuela al principal y dice, señora, bueno, me dijeron que ya no mencionara nombre, ¿verdad? Pero señora, su hijo, su hija acá está en la oficina porque tuvo pleito con otra muchachita, con otro muchacho, etc. Pero lo social. Y esto lo vuelvo a repetir. Déjenme leer el texto.
Jesucristo lo demuestra en Lucas capítulo 2 y versículo 52. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas 2:52 dice así. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Otra vez la palabra aquí clave es gracia. Crecía en gracia, en favor. ¿Con quién? Con los hombres y con Dios. Bueno, ¿qué envuelve todo eso? Hay que investigar. Y eso es lo que estamos hablando. Los hombres se refiere a lo social. Entonces las soluciones están en la Biblia. Y claro, hermano, que en una clase de 30 minutos no vamos a que se nos enseñe todas las lecciones o soluciones en la Biblia. Cuando una pareja tiene problemas matrimoniales, a lo menos cuando han venido conmigo, que ha llevado como 6 meses y hasta ese punto en ocasiones un poquito de mejoramiento, porque todo se lleva de parte de Dios también. Uno nomás está facilitando los versículos y los consejos bíblicos que necesitan que oír, pero realmente, ¿verdad?, está en ellos que lo ponen en práctica. Solo que concerniente a la familia nuclear, esas son las cosas, ¿verdad?, que necesitamos que entender, las características, los problemas y las soluciones. Pregunta o comentario, hermano, tiempo ya. Te digo que se pasa rápido. Sí, sí, hermana. Nuclear quiere decir núcleo familiar. Uh-huh. O sea, un solo hombre y una mujer. Okay, gracias. Como Dios lo estableció. Pero ahora para allá vamos, ¿verdad? La siguiente familia que vamos a ver es la familia mezclada. En inglés es the blended family. En otras palabras, ya se trata con diferentes características, problemas y soluciones. Y vuelvo a repetir, hermano, todo esto es general. Solamente le estoy tratando de despertar su curiosidad, su apetito de aprender más en esto, su apetito de entender, ¿verdad?, que las cosas en la familia, en matrimonio, no son cosas fáciles. Son cosas serias, son cosas que se deben de tratar y se deben de tratar correctamente, no concerniente al consejo que me dé mi amigo o mi amiga. Por ejemplo, si acaso usted está trabajando y va al trabajo y le pide consejos a su amiga concerniente a que está teniendo problemas, quizás lo primero que le diga, pues déjalo. Y eso la Biblia no lo enseña, sino que uno tiene que trabajar, tiene que saber cómo llegar al punto, ¿verdad?, de llegar a unirse. Todas las personas que yo he casado, yo las aconsejo primeramente. Y el consejo que les doy, ¿verdad?, cuando llegamos al punto de que si son comparables uno con el otro, pues claro que no lo son, porque son dos mundos enteros. Son dos personas, dos conceptos, dos mentes que se tienen que unir a una solamente. ¿Qué tanto tiempo se va a llevar? Todo depende. Todo depende. Todo depende, porque si usted está tratando de unirse, usted dice que es cristiano, cristiana, se está reuniendo con una persona que no es cristiano, cristiana, noten la distancia entre esos dos puntos. Y eso de que, bueno, después de que me case, se arregla todo. Mentira, mentira. Es mentira. Si no se arregló antes de casarse, eso te quiere decir mucho. Pero vuelvo a repetir, cuando anda uno en relación así, ¿verdad?, no piensa con esto, piensa con esto. Y la palabra del Señor dice que el corazón es engañoso. Jeremías capítulo 7. El corazón te engaña. Solo que hay que tener cuidado. Bueno, hay mucho que decir, hermanos, pero poco el tiempo. ¿Alguien más?